Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Javier Herrera Valles. Javier es comisario general retirado de la Policía Federal. Él es piloto aviador de helicóptero, ¿verdad? Así es. Estudió, entre otros muchos lugares, en la Academia del FBI, del FBI, con una larga trayectoria en los trabajos de seguridad pública en este país. Y hoy, en el centro del debate nacional, por la detención en Estados Unidos de un viejo amigo tuyo, Genaro García Luna. Así es, pues fíjate lo que son las cosas, Luis, una sorpresa realmente la detención de este personaje que pues fue el responsable de la seguridad pública en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Entre 2006 y 2012. Efectivamente. Es un personaje que pues realmente su única habilidad es engañar a los presidentes de la República. Bueno, encantador de serpientes. Así es, sí, definitivamente, porque pues alguna gracia que tuviera él en parte operativa, pues realmente nunca la tuvo. En el CISEN, pues Centro de Investigación Nacional, la inteligencia de México, pues realmente fue una persona gris, oscura, que realmente no figuraba. Y cuando se crea la Policía Federal Preventiva en 1999, pues se lo trae Wilfrido Robledo, que es como su mentor, padrino, protector. Así es. ¿No? Estuvieron juntos en trabajos de inteligencia en Chiapas en contra del ejército zapatista, ¿no? Así es, sí, junto con Jorge Tello Pion, que era el director del CISEN en ese tiempo. Entonces, pues de alguna manera les ha caído bien, les ha sabido llegar a legua a esas gentes, lo hacen. Cuando se crea la Policía Federal Preventiva en México, desaparece la Policía Federal de Caminos y la fusionan a la Policía Federal Preventiva. Yo vengo de la Policía Federal de Caminos, yo tenía en ese tiempo 20 años de servicio, 23 años de servicio. Él se viene como jefe de la inteligencia de la Policía Federal Preventiva, que nunca se hizo trabajo de inteligencia, pero estuvo un año ahí al frente de esa. Él es ingeniero de formación, ¿verdad? Es ingeniero mecánico. O sea, no es que venga de un trabajo policial previo de muchos años. No, o sea, te digo, era oficinista en la parte de análisis, en el CISEN, el Centro de Investigación Nacional, pero trayectoria como policía no, definitivamente, ni investigador, era analista. Entonces, ya en el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, 2006. 2006, en ese periodo presidencial, él lo nombran, que ahí hubo, y a mí me lo platicaron gente muy cercana, que conoció el caso, iban a nombrar de director de la Policía Judicial Federal a un general. Pero este general no se sintió con la seguridad y lo recomienda a Genaro García Luna y queda al frente sin conocer al presidente Fox, o sea, una persona con suerte para él y para desgracia de México. Entra la Policía Judicial Federal, que dependía como tú sabes, de la Procuraduría General de la República, es la Policía de Investigación. Él le vende la idea al presidente Fox que la Policía Judicial Federal era una policía contaminada, coludida con ilícitos, y crea la Agencia Federal de Investigaciones, lo que viene siendo el FBI americano, porque bueno, es una persona frustrada también que pues de alguna manera nunca pudo estar en el FBI en Estados Unidos, y él crea la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, en ese tiempo, en el 2001. Entonces se trae personal, gente muy amigos de él, sin capacidad, sin experiencia, verdaderos pillos, se trae gente que... Sí, verdaderos pillos. Verdaderos pillos, definitivamente, porque gente que estaba coludida con narcotráfico, delincuencia organizada, extorsiones, secuestros,
homicidios. Los coyotes en el gallinero. Así es. Entonces, pues corren a mucha gente que no le convenía a sus intereses. O sea, deja a la gente que le convenía a sus negocios, porque para él fue un negocio la Agencia Federal de Investigaciones. La mencionan con bombo y platillo como la policía de élite, una policía científica que realmente nunca tuvo los alcances que él dio a la comunidad mexicana de sus actividades. Una persona protagonista que cada detención que hacía, bautizaba por un nombre a cada banda, los pillos, los diferentes nombres les daban. Muy útil en términos de comunicación. Para mediáticos, sí, o sea, para la gente que pues le gusta. O sea, eso del García Luna Productions es verdad. Así es, sí, definitivamente. Yo creo que ahora sí aquí en México los hermanos Ataide eran los mejores cirqueros aquí en el país, y bueno, pues se quedaban cortitos con él por las maromas que hacía. Y que nos hacía creer a los mexicanos. A los mexicanos. Porque bautizaba los coyotes, los perros, los gatos, a cada banda, él le ponía nombre. O sea, realmente, viéndonos a los antecedentes, había secuestros de 3, 4 secuestros, y luego los agarraban, los detenían. Pero los detenían sin recursos económicos, entonces desaparecía el dinero de los convenientemente. El secuestrador el dinero no lo va y lo mete al banco, o sea, se queda, lo guarda, y cuando los detienen, pues los detienen con todo y recursos económicos. Ahí está el caso famoso de la francesa Florence Cassez en el 2005, que fue uno de sus, ahora sí, de supuestamente que recuperaron unas personas secuestradas y encontraron a la francesa ahí junto con otros cómplices, y resultó que no era cierto. O sea, no la habían detenido ahí a la francesa en ese momento, ni con los detenidos, ni en esa casa, y lo descubrió Televisa precisamente. Todo un montaje. Un montaje, ese montaje ahora sí quedó en evidencia. La periodista Denise Merker lo evidenció ante el público, porque estaba él en una entrevista y habla la francesa, entra una llamada telefónica al estudio y lo desmiente de esa situación. Pero este señor tenía tanta fuerza con el presidente Fox que no pasó nada. O sea, corrieron al periodista que hizo el evento, el show, pero él quedó como si nada. Posteriormente, a consecuencia de eso, él tiene una denuncia penal en la Procuraduría General de la República que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la violación a los derechos humanos de todos los detenidos, pero tampoco pasó nada. Entonces, al cambio del sexenio, cambia el sexenio y lo nombran secretario de Seguridad Pública. O sea, se cayó para arriba. Ahora sí, como los gatos, cayó parado. Entonces, queda como secretario de Seguridad Pública ya con el presidente Felipe Calderón en el sexenio 2006-2012, como bien lo acabas de decir. Y ahí hay un dato que inclusive no lo he mencionado, y hace un par de días me llamó el general Tomás Ángeles de Aguajare. Que fue subsecretario, agregado militar en Washington. Pero fue subsecretario de la Defensa. De la Defensa, precisamente con Felipe Calderón. Él iba a ser secretario de la Defensa con Felipe Calderón, y le entrega, cuando se entera de que tiene pensado nombrar a Genaro García Luna de secretario de Seguridad Pública, le entrega bastante información en manos del presidente de lo que tenía los antecedentes criminales de Genaro García Luna. Y para su sorpresa, cuando nombra su gabinete, él no es secretario de la Defensa, pero Genaro García Luna sí es secretario de Seguridad Pública. Y tiempo después, ya que lo retiran, lo jubilan, lo acusan de estar ¿También? Vinculado al cártel del Beltrán Leiva. Así es. Y estuvo en la cárcel un tiempo. Luego sale sin ninguna comprobación de la acusación, ¿no? Así.
pero se la hicieron. Se le hicieron, él queda como subsecretario de la Defensa, se jubila por edad a los 2 años de que estaba en su periodo de subsecretario, pero sí, era la práctica de Genaro García Luna, con complicidad del Procurador General de la República, que en ese tiempo era Eduardo Medina Mora, que fue ministro y que le descubrieron también cuentas millonarias en Londres, precisamente Estados Unidos. Una práctica que tú viviste en carne propia, ¿no, Javier? Así es, o sea, si tú me hubieras preguntado en el 2008 si se cometían injusticias graves en México, yo te hubiera dicho no, no es posible, porque hay un Ministerio Público que acusa, hay un juez que juzga y no puede haber tanta complicidad. La Procuración de Justicia y o sea, la justicia en sí, ¿no? Entonces, yo no creía que fuera a pasar eso, pero sí, impartición de justicia, procuración de justicia e impartición de justicia, que estuvieran ahora sí vinculados en la misma, en el mismo criterio de injusticia, violación de los derechos humanos, pero sí los hay. O sea, el Ministerio Público se prestaba para fabricar culpables, como fue el caso del general Ángeles de Aguajare, como fue el mío, como fue el de mi hermano Arturo Herrera y como fueron muchas gentes precisamente. Vamos a tener que hacer una pausa muy brevemente, pero sí quería adelantarte esta pregunta. ¿Cómo es que tú comienzas a darte cuenta de quién era Genaro García Luna? Claro que sí. ¿Te parece si vamos a esa pausa? Claro. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos aquí con Javier Herrera Valles conversando sobre el papel de Genaro García Luna. Como ustedes saben, Javier es comisario, fue retirado de la Policía Federal, un policía con una larga experiencia en la lucha por la seguridad y contra del crimen en México. Javier, antes de irnos a la pausa, te preguntaba cómo es que tú habías comenzado a detectar quién era Genaro García Luna, qué estaba haciendo. Bien, mira, cuando inicia el sexenio de Felipe Calderón, él inicia el 1 de diciembre del 2006. El día 15 de diciembre de ese mismo año empieza, ahora sí anuncian la mal llamada guerra contra la delincuencia organizada. Se suponía que iban con todo las autoridades a combatir la delincuencia organizada. Es cuando saca el ejército Felipe Calderón a las calles para apoyar esas actividades. Al frente, obviamente, de este oscuro personaje, Genaro García Luna, que pues era el cerebro de toda esa guerra mediática. Mediática porque el primer operativo que empieza el 15 de diciembre, primero lo anuncian a los medios de que va... Primero en los medios. Sí, o sea, para que los delincuentes estuvieran... Por si ven televisión se den cuenta, se enteraran. Entonces, se va al otro día a Michoacán, Policía Federal Preventiva, Ejército, Marina, CISEN, o sea, realmente un despliegue muy importante, tanto de personal, equipo, armamento, pero no hubo los resultados que esperaba la ciudadanía. Él ya sabía que no iba a haber resultados porque pues todo estaba arreglado. Entonces se inicia estuvieron ahí en gran parte del estado las fuerzas armadas, que no era en ese momento el estado que tenía más violencia y era el estado donde había nacido el presidente Felipe Calderón. En enero, el 15 de enero, el 16 de enero, se inicia el operativo Guerrero, que cubre todo el estado de Guerrero. A mí me tocó participar, ya en ese me ordenan un día antes reunir gente, 200 gentes de la Policía Federal Preventiva, 40 unidades, y bueno, pues, ¿y qué vamos a hacer? No, pues hay que ir a hacer un operativo, pero ¿qué tipo de operativo? Claro. No, pues vamos a
ya estaba anunciado, el operativo, ya lo habían, ese día lo anunciaron, de que se iniciaba, se iniciaba en Guerrero. Nos fuimos a hacer presencia, también Ejército, Marina, y no hubo resultados, o sea, realmente hacer montón, prácticamente. En ese tiempo hubo un ataque concertado a 4 diferentes agencias del Ministerio Público, en donde mataron a varios elementos de la policía, estando toda la fuerza del Estado ahí en Acapulco. Entonces, inclusive nos llegaron a dar órdenes de ir a hacer vigilancia urbana en el malecón en Acapulco. Pues ahí nos vamos a encontrar bañándose a los delincuentes, entonces, tomando el sol. Muy grave realmente esta parte. Inicia después en el operativo en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, de igual manera. Entonces, en ese tiempo yo era jefe de distrito centro, o sea, éramos 3 jefes de distrito y el del centro cubría los estados de la República, 11 estados de la República. En mayo del 2007 ya, que habían iniciado los operativos, hubo un problema, un enfrentamiento muy fuerte entre bandas rivales en Sonora. Venían de Sinaloa. Sonora son estados vecinos en donde vienen de Sinaloa a agredir a sus contras en el estado de Sonora. Hubo bastantes muertos de los 2 bandos, inclusive de policías municipales y estatales. Ahí hubo un reclamo muy importante del gobernador de Sonora al secretario de Seguridad Pública porque no habían detectado un convoy. Salen en unos videos pasando una caseta de cobro en Sinaloa, un número importante de vehículos con gente armada, y él reclamaba por qué no se había detectado a esa gente. O sea, había una complicidad. No, la razón era precisamente que la instrucción era de retirar a la policía de los caminos para apoyar los operativos en urbanos, apoyar a cateos que hacía la Procuraduría General de la República y dejar las carreteras solas para que pasara con toda impunidad la delincuencia organizada. Los narcóticos, todo podía pasar ahí. Todo eso ordenado por Genaro García Luna. Definitivamente. Que dice el presidente Calderón es que pues Genaro García Luna no hacía eso. No, él no. O sea, un jefe de cartel no hace las cosas, las ordena. Entonces era el problema. Un jefe de cartel. ¿Estás diciendo que Genaro García Luna, además de ser secretario de Seguridad Pública, era jefe de un cártel? Bueno, pues él tenía su cartel, el cartel de Genaro, o sea, con toda su gente, apoyado por el presidente Calderón en ese tiempo y por el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. O sea, no es solo que fuera parte del cártel de Sinaloa, es el cártel específico de Genaro García Luna. Era el que hacía el trabajo sucio, podríamos decir, del cártel de Sinaloa, o sea, para su beneficio personal, para permitir el trasiego de droga, y no lo estoy diciendo yo, o sea, lo está diciendo las acusaciones de Estados Unidos, o sea, las acusaciones serias que lo están investigando desde el 2001. El señor pensaba que le estaba jugando con el dedo a las autoridades americanas, pero quien estaba siendo investigado era él, definitivamente. ¿Y por qué crees tú que los estadounidenses le permitieron avanzar hasta este momento? Pues ahora sí. ¿Tendrían pruebas o les era útil, les era funcional? Acuérdate que Calderón lo defendía a capa y espada. O sea, cada vez que había una imputación y salía el presidente Calderón a defenderlo. Hubo unas declaraciones, hubo varias declaraciones contra su secretario particular en el 2008, tenía declaraciones importantes de delincuentes, y lo único que hicieron es quitarlo de su trabajo, llevarlo a declarar unas horas y absolverlos. Entonces era un trabajo coordinado de autoridades, como dice el secretario Durazo aquí en México. Dice, se estaba enfrentando la delincuencia organizada contra la delincuencia uniformada. Entonces, realmente es un reconocimiento también de las autoridades americanas de esa colusión.
Tú lo denunciaste en su momento, o denunciaste una parte de sus operativos, la que te permitía seguir vivo. Claro, ajá. Entonces, a consecuencia de lo de Cananea, destituyen, no tuvo otro remedio que destituir supuestamente a la gente de seguridad regional, los encargados de las carreteras federales, Francisco Javier Garza Palacios, que era su gente cercana, gente de Luis Cárdenas Palomino y de todo su grupo de delincuentes, un titular, Luébanos Becerra, y Vidal Díaz Leal, que también estaba mencionado, Héctor Moreno, y lo único que regresó, supuestamente lo había cesado, lo manda de agregado policial en Colombia a Garza Palacios para, pues ahora sí, quitarlo de los reflectores. Ahí me nombran titular ya de seguridad regional, teniendo como jefe inmediato a Edgar Millán, que posteriormente lo asesinaron en el interior de su casa. Entonces, ahí yo ya me entero de otras situaciones, gente que quieren meter, que no reúnen los requisitos para pertenecer a la Policía Federal, que habían reprobado los controles de control y confianza, que eran obligatorios aprobarlos. Fueron comandantes de la Agencia Federal de Investigación que estaba por desaparecerla y se los trae aquí, pero se los trae aquí les vende las plazas, se las venden en $50,000 cada plaza esto, y me lo platicó un comandante que no aceptó eso, se le hizo exagerado, no quiso entrar. Entonces, para pagar esa cantidad, pues obviamente es un negocio, tienen que pagar, y ellos tenían que respetarle su ingreso. Entonces quieren que reprueban los exámenes de control de confianza, pero querían que yo firmara unas cartas de aceptación en donde pues podían entrar, eran gente de una carta responsiva. Empecé a tener problemas con ellos, adquisición de patrullas, equipo, uniformes, sin licitaciones, adjudicación directas. El caso es que ya me llegaron a amenazar que quien no estaba con el ingeniero Gerardo García Luna estaba en contra. Yo les decía que no estoy en contra de Genaro García Luna, estoy en contra de los procedimientos que están ustedes llevando a cabo. Pues son instrucciones de él, porque siempre me decían que eran instrucciones de Genaro García Luna. Entonces, en febrero ya del 2008, yo le envío una carta al presidente haciéndole de su conocimiento supuestamente de algo que estaba siendo engañado. Yo pensaba que lo estaba engañando. ¿Y qué respondió el presidente? No hubo respuesta. La respuesta fue de Genaro García Luna y su gente, me concluyen con el cargo, me ponen a disposición de personal y empieza una persecución feroz hacia mi persona, a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, que eran policías federales también. Y pues al darme cuenta de esa situación, ahora sí, ya supe que Calderón estaba enterado, que pues ahora sí ya contaba con la anuencia y complicidad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y como dicen en mi tierra, cabeceé para el lado del golpe, ¿no? Entonces en mayo yo le envío otra carta, la documento, todo lo que te estoy platicando, las cartas las documento con pruebas que yo tenía. Sabía muchas cosas como lo de la venta de plazas de $50,000, pero no podía comprobarlas. Ahí sí me hubiera metido en un problema. Eran dichos. Sí, eran dichos. Fuentes confiables, como dice el periodista, pero yo no podía hacer esas imputaciones, y conociendo la fuerza política que tenían ellos. Entonces, ya esa carta le turno copia al Procurador General de la República para las denuncias correspondientes, para los ilícitos, y contra la Secretaría de la Función Pública para las faltas administrativas. No hubo respuesta tampoco. Me sigue la persecución, presento una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tampoco reacciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Era un hombre que le tenían pavor todas las autoridades por la complicidad. ¿Y tú fuiste víctima de ese hombre? Yo fui víctima. Primero detienen a mi hermano, también, que era comisario de la Policía Federal, con cargos de delincuencia organizada por testigos protegidos, testimonios falsos. Es un aviso para que ya dejara de estar haciendo esas denuncias. No entiendo, no quise entender, yo creo que para ellos. Y
el 17 de noviembre yo voy a una entrevista a Televisa, precisamente para platicar con la periodista Denise Merker de todo lo que estaba pasando. Acaban de tener al comisionado de la Policía Federal por estar vinculados con la delincuencia organizada, Víctor Gerardo Garay Cadena, que lo señalaban sus propias gentes, y bueno, ya no me dejaron llegar ahí y me hacen cargos también de delincuencia organizada. Javier, ya nos cayó la guillotina del tiempo. Quería preguntarte nada más, tú estás haciendo estas denuncias aquí frente a las cámaras, ¿temes alguna represalia por parte de este personaje? Definitivamente, el temor nunca se ha quitado, y sobre todo cuando estoy saliendo a los medios, como en ese tiempo, y obviamente te lo puedo comentar, yo hago responsable al cartel de Genaro si algo me pasa a mí o a mi familia. Claro que sí temo, pero fue lo que yo estuve denunciando en 2008 y lo estoy confirmando. Las denuncias ya las tiene él allá por otras autoridades que no tengo nada que ver, pero en lo que pueda colaborar yo con ellos, con mucho gusto. Javier, muchísimas gracias por estar en este cruce de palabras con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.